estudiante de la Universidad Nacional de Altiplano, de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica. El tema a exponer es iluminación y cálculos. Del curso de instalaciones eléctricas, este tema fue realizado por William Cuti Condori. Bueno, seguidamente les daré una breve historia de la iluminación, donde primeramente la iluminación artificial fue el fuego, ¿no? Donde el hombre primitivo encendía fogatas para calentarse o para iluminar. Estas fogatas se convirtieron en las primeras antorchas, ¿no? La antorcha fue una importante fuente de iluminación durante milenios, ¿no? Como podemos ver en la imagen, así era la iluminación, ¿no? Después de esto se inventaron, ¿no? La lámpara de aceite, ¿no? Como vemos acá en la imagen, donde antiguamente en la Roma se utilizaban como iluminación, ¿no? Las lámparas de aceite que se colgaban al techo con una cadena, ¿no? Que a lo largo del tiempo se iban decorando también, ¿no? Decorando así para haya más iluminación, ¿no? Bueno, la iluminación usaba aceite de olivo o no es con mechas vegetales, ¿no? Este sistema ofrecía mayor luminosidad. Donde unos 5 siglos más tarde, estas lámparas formaban parte de la vida doméstica, ¿no? Fueron instaladas en las habitaciones, ¿no? En 1859 se realiza en Estados Unidos las lámparas de queroseno, ¿no? Que eran derivados de petróleo por destilación, ¿no? Luego de esto llegaron, ¿no? Las velas, ¿no? Donde las velas comenzaron a usarse en los inicios de la era cristiana, ¿no? Donde estas velas se fabricaban a partir de la grasa animal, ¿no? Que es el sebo. Bueno, el uso de velas no era tan común como el de las lámparas de aceite, ¿no? Bueno, no obstante, el uso se incrementó durante medievo, ¿no? Durante los siglos XVI hasta los siglos XVIII, ¿no? Las velas eran la forma más común para iluminar los interiores de los edificios, ¿no? Donde los candelabros con velas fueron la fuente de iluminación hasta la llegada del gas, ¿no? Bueno, seguidamente se inventó la iluminación a gas, ¿no? Como vemos, la iluminación a gas ha sido en el año 1795, ¿no? Era inventado por William Rutherford, ¿no? En Inglaterra, que dio una instalación de luz, ¿no? A gas de hula para iluminar una fábrica, ¿no? A partir de ese momento se inició la iluminación a gas, empleándose en un principio para alumbrado público, ¿no? Ya que no se la consideraba muy segura para la instalación dentro de los edificios, ¿no? Luego fue aceptada para viviendas, ¿no? Y otros edificios. De todos modos, ¿no? La luz no tenía la intensidad suficiente hasta que en 1880 aparecieron la camisa incandescente, ¿no? Impregnada de torio y óxido de cerio, ¿no? Lo cual mejoró la iluminación, pero este sistema generaba mucho calor y la disminución de la calidad de aire dentro de las habitaciones, ¿no? Era malo, ¿no? Y era peligroso, ¿no? Para la, para las habitaciones, ¿no? Bueno, seguidamente llegó la iluminación eléctrica, ¿no? Donde el químico inglés Sir Hope Darwin inventó la primera lámpara eléctrica de arco convocador de incandescencia, ¿no? De un hilo fino de platino, ¿no? En el aire, al aplicar la tensión en sus extremos para que circule corriente, ¿no? Y este alumbraba, ¿no? Donde este se basaba en de los descubrimientos de Davy, el francés Foucault desarrolló una lámpara de arco, ¿no? Que por descarga eléctrica entre dos electrodos de carbón producía luz, ¿no? Donde este método se utilizó para el alumbrado exterior en las calles, ¿no? Donde el francés Descartes teorizó acerca de la lámpara fluorescente, ¿no? En 1857, Sir Horace Swartz y Thomas Edison inventó la primera lámpara eléctrica incandescente, ¿no? En la década de 1870. Y, y en 1901 se inventó la lámpara de vapor, ¿no? De mercurio, que es la precursora de la lámpara fluorescente. Donde Holmes Hart fabricaron en 1906 una lámpara con filamento de tungsteno que reemplazaba, ¿no? Al del carbón. Un año más tarde se sustituyen con filamentos de
wolframio a los de tungsteno, ¿no? Y en 1913 se fabricaron las primeras bombillas incandescentes, ¿no? Rellenadas con gas. Donde en 1911 Georges Claudi inventó también en Francia la lámpara de neón, ¿no? Luego, donde en 1927 se patentó la lámpara de fluorescente, ¿no? Esta es una breve historia de la iluminación, ¿no? Bueno, ahora les voy a dar una introducción sobre la iluminación, ¿no? Bueno, la iluminación es la acción o efecto de iluminar. En lo que la técnica se refiere es un conjunto de dispositivos que se instalan, ¿no? Para producir ciertos efectos luminosos, tanto prácticos como decorativos, ¿no? Con la iluminación se pretende, en primer lugar, conseguir un nivel de iluminación adecuado al uso, ¿no? Que se quiere dar al espacio iluminado, ¿no? Donde el nivel que se quiere el nivel, ¿no? Tarea que los usuarios hayan de realizar, ¿no? Los criterios de confort visual, eficiencia energética, ¿no? Son cada día más importantes, ¿no? Para la iluminación. Bueno, acá tenemos tipos de lámparas, ¿no? Las lámparas eléctricas son la fuente principal de la luz artificial de uso común, ¿no? Donde ya se convierte en la energía eléctrica en luz o energía radiante, ¿no? Bueno, ahora veremos los tipos de lámparas más usados para la iluminación, ¿no? Bueno, tenemos primeramente las lámparas de incandescentes, ¿no? Donde estas lámparas incandescentes están formadas por un hilo de wolframio que se calienta por efecto Joule, alcanzando temperaturas tan elevadas, ¿no? Que empiezan a emitir luz visible, ¿no? Para evitar, ¿no? Que el filamento se queme en contacto con el aire, se rodea, ¿no? Con una ampolla de vidrio, ¿no? Como vemos en el gráfico de vidrio, a la que se le ha hecho el vacío, ¿no? O se ha rellenado un gas, ¿no? Donde el conjunto se completa con unos elementos con funciones de soporte y conducción de la corriente eléctrica, ¿no? Y un casquillo normalizado que sirve para conectar la lámpara, ¿no? A la luminaria. Bueno, tendremos en el siguiente lámparas halógenas, ¿no? Donde estas lámparas halógenas son un tipo de iluminación similares, ¿no? A una bombilla convencional, pero a diferencia de en vez de contar en su interior con solo un gas inerte, tienen una mezcla de ¿no? Y un halógeno, ¿no? Lo que aumenta considerablemente la capacidad lumínica al permitir que el filamento de wolframio de su interior, también conocido como tungsteno, pueda llegar a una temperatura más alta, ¿no? Sin fundirse. Donde estas lámparas halógenas cuentan con un tubo de cristal fabricado en un cuarzo, ¿no? Que ayuda a soportar las altas temperaturas necesarias para su funcionamiento. Bueno, este cristal tiene un gas halógeno en su interior, además de un filamento dentro de wolframio instalado sobre un soporte, ¿no? Por último, cuenta con unas conexiones exteriores, ¿no? Seguidamente tenemos las lámparas fluorescentes. Bueno, consta de un tubo de vidrio, ¿no? Con el interior cubierto con fósforo en polvo, ¿no? Que florece cuando se excita, ¿no? Con luz ultravioleta. Bueno, los electrodos de filamento se montan en juntas de extremo, ¿no? Conectadas a las clavijas, ¿no? De la base, donde el tubo se llena, ¿no? Con un gas inerte como argón o una gota de mercurio, ¿no? Y este opera a una presión relativamente baja, ¿no? Donde es el conjunto que forma una lámpara denominada tubo, ¿no? Fluorescente, y una armadura que contiene los accesorios necesarios para el funcionamiento, ¿no? Bueno, estas lámparas es de descarga, ¿no? De vapor de mercurio a baja presión y se utiliza normalmente para la iluminación doméstica o industrial, ¿no? Su ventaja frente a otros tipos de lámparas como las incandescentes es su eficiencia energética, ¿no? De esta lámpara.
Bueno, otra es las lámparas de vapor de mercurio, ¿no? Donde estas consta de tubos de cuarzo llenados con argón y mercurio, ¿no? Rodeados por una camisa de vidrio llena de nitrógeno, ¿no? Como vemos en la figura. Donde estas lámparas de vapor de mercurio de alta presión consisten en un tubo de, como vemos, con un tubo de descarga de cuarzo relleno, ¿no? De vapor de mercurio, el cual tiene dos electrodos principales y un auxiliar, ¿no? Para facilitar el arranque. Bueno, la luz que emite es color azul no verdoso, no contiene radiación rojas, ¿no? De esta lámpara. Bueno, el otro es la lámpara de halogenuros metálicos, ¿no? Donde usan pequeñas cantidades de ioduros de sodio, talio, escandio, ¿no? Disprosio en indio, además de la mezcla usual de argón y mercurio, ¿no? Tanto como su economicidad como su color son excelentes, ¿no? De este tipo de lámparas. Bueno, son similares a las de vapor de mercurio, además de mercurio contienen ioduros metálicos, con lo que se consigue un mayor eficacia, ¿no? Luminosa y un mejor, ¿no? Un mejor rendimiento. Bueno, necesitan, ¿no? Arrancador, ¿no? Para que puedan alumbrar, ¿no? También se comercializan en varias formas, ¿no? Bueno, tiene una buena eficiencia luminosa, tiene una larga vida útil, ¿no? Bueno, se utilizan en estadios, ¿no? Para reflejar estadios, transmisiones de TV, estudios de cine, ¿no? Y iluminación decorativas también, ¿no? Este tipo de lámpara. Bueno, las siguientes son las lámparas de vapor de sodio, ¿no? Donde estas lámparas de vapor de sodio es un tipo de lámpara de descarga de gas, ¿no? Que usa vapor de sodio para producir luz. Son una de las fuentes de iluminación actuales más eficientes, ya que proporcionan gran cantidad de lúmenes por vatio, ¿no? Donde el color de la luz que produce es amarillo, brillante, ¿no? Y acá podemos ver algunas partes de este tipo, ¿no? De lámpara, ¿no? Que tiene el casquillo, soporte de tubo de descarga, donde tiene interiormente el gas inerte, tiene el electrodo, mercurio de sodio y la ampolla, ¿no? Que es la capa, ¿no? Que cubre. Bueno, bueno, ahora vamos a ver sobre sistemas de iluminación. Bueno, los sistemas de iluminación son 5, ¿no? O hay varios tipos de sistemas de iluminación, ¿no? Para iluminar una habitación. Bueno, definidos en base a la cantidad de luz directa, indirecta, difusa o combinación de estas, ¿no? Que se llega a ambientes o áreas en particular, ¿no? Bueno, en la decoración de interiores, ¿no? Puede utilizarse cualquiera de estos sistemas, ya sea un solo o varios, ¿no? De un mismo espacio, ¿no? Bueno, tenemos la iluminación directa, donde se produce cuando el flujo de luz apunta directamente, ¿no? Al objeto o zona a iluminar, ¿no? Sin ningún difusor o complemento, lo que permite obtener el 100% de luz, ¿no? Generada con un sistema de luz directa, se producen sombras intensas, ¿no? En este tipo de iluminación. Como podemos ver en la imagen, es una iluminación directa, ¿no? Directa, así, y el foco es colocada hacia abajo, ¿no? Bueno, otro tipo de iluminación es la luz indirecta, ¿no? La iluminación indirecta, donde el 90 al 100% de la luz se dirige hacia el techo y se distribuye luego en el ambiente por refracción, ¿no? Donde se utiliza aparatos que en su parte inferior estén cerrados y el flujo lumínico se dirige hacia arriba, ¿no? Y sin difusor, donde produce un pavimento agradable, ¿no? Con una luz suave y sin sombras, ¿no? Donde este tipo de iluminación conviene que el techo esté pintado, ¿no? En colores claros, para que así refleje, ¿no? A todo el ambiente. Bueno, tenemos la iluminación semidirecta, ¿no? Donde este tipo es una iluminación directa, pero con un difusor o vidrio translúcido, ¿no? entre
la lamparita o la zona a iluminar, que hace que entre un 10 o un 40% de luz llegue a la superficie u objetos procedentes, ¿no? A un reflejo previo en las paredes, ¿no? Como podemos ver acá, la situación de la luz y cómo se distribuye, ¿no? Seguidamente tenemos la iluminación semi-indirecta. Es una iluminación que en su parte inferior ilumina con un difusor, ¿no? Sobre la zona a iluminar, como en la iluminación semidirecta. Y por arriba envía luz al techo sin difusor, como en la iluminación indirecta, ¿no? Y se utiliza lámparas difusas en el orden inferior, ¿no? Pero abiertas en la parte de arriba, ¿no? Como podemos ver, ¿no? En la figura. Tiene una iluminación 60 o 90% hacia arriba y un 10 a un 40% hacia abajo, ¿no? Que es un tipo de iluminación semi-indirecta. Seguidamente tenemos la iluminación difusa o mixta, ¿no? Donde este tipo de iluminación, el 50% de la luz se dirige difusa hacia el techo y allí se refleja, ¿no? Y el otro 50% se dirige difusa hacia la zona a iluminar, ¿no? Bueno, los tipos de iluminación indican ¿no? Son, ¿no? Sí, indican, como se ve en la figura, sí indica, ¿no? Un 40 o un 60% es iluminada hacia arriba y un 40-60% es iluminada hacia abajo, ¿no? Esta es la iluminación difusa o mixta, ¿no? Bueno, luego seguidamente tenemos la iluminación funcional, ¿no? Donde este tipo de iluminación son utilizadas en las áreas donde se requiere el uso de la luz específicamente para realizar una tarea, ¿no? Concreta, por ejemplo, las luces de postes en carreteras, ¿no? Las luces de parque, las luces de iluminación de las calles, ¿no? Ese es tipo, ¿no? De iluminación funcional, ¿no? Bueno, seguidamente tenemos la iluminación general, ¿no? Es una iluminación artificial más utilizada en hogares, ¿no? Y puestos de trabajo donde este tipo de luz puede cubrir zonas amplias, ¿no? Para mejorar la calidad visual, o la iluminación general se puede utilizar en conjunto con la iluminación natural, ¿no? ¿No? Como podemos ver acá, es un conjunto de la iluminación artificial con la iluminación natural, ¿no? Que pueden ayudar, ¿no? A iluminar los lugares donde no llega la iluminación, ¿no? La iluminación de la luz. Bueno, tenemos luego la clasificación de las luminarias en función de su utilización, ¿no? Cuando tenemos luminarias interiores, este tipo de lámparas son subdivididos como sigue, ¿no? Tenemos las luminarias industriales. Son luminarias, ¿no? Que utilizan en la industria, que es el aspecto estético, ¿no? Importante, ¿no? Bueno, las exigencias mínimas de estas luminarias es la resistencia y la vibración, ¿no? Agentes como corrosivos, alta protección de chorros de agua y polvo durante su operación, ¿no? Como vemos acá, son iluminaciones para industrias, ¿no? Que son más especiales, ¿no? Para este tipo de iluminación. Bueno, tenemos las lámparas funcionales. Son luminarias que están hechas para un funcionamiento específico, ¿no? Como es áreas de trabajos específicos, ¿no? Consultorios dental, talleres, salas de estudio, etcétera, ¿no? También como tenemos, ¿no? Las lámparas decorativas, son aquellas luminarias aplicadas al entorno de viviendas, ¿no? Centros de centros comerciales ¿no? Y otros tipos, ¿no? Como tenemos las lámparas especiales. Son lámparas que se instalan en lugares con alto riesgo de explosión, ¿no? O incendio, ¿no? Se conocen con el nombre de la antiexplosivos, ¿no? Donde los lugares en los que se utilizan estas luminarias son los grifos, ¿no? Algunas refinarias petroleras, las mineras, ¿no? Como podemos ver, son estos antiexplosivos, ¿no? Son lámparas antiexplosivos. Bueno, seguidamente tenemos las luminarias de exteriores, ¿no? Estos luminarias están hechos, ¿no? Para ser instaladas en áreas exteriores y no debe presentar, ¿no? Deterioros en la calidad de iluminación, o tienen que soportar las condiciones climatológicas, ¿no? Donde estos se clasifican
como sigue, ¿no? Lámparas reflectoras. Se clasifican, ¿no?, en lámparas reflectoras. Como podemos ver, son luminarias que reflejan la iluminación, ¿no? Ondas electroluminiscentes, ¿no? Bueno, su competencia es de proyectar la iluminación en la parte frontal del artefacto, ¿no?, de alumbrado, ¿no? Como podemos ver, esas iluminarias se pueden instalar en las viviendas, ¿no? En la parte exterior, ¿no? Como también con iluminaciones, ¿no?, que sirvan para que el área se vea más bonito también, ¿no? Bueno, tenemos también las lámparas Wallpack, como vemos acá en la imagen. Son luminarias utilizadas para iluminación interior, ¿no? También son para el exterior, donde se usan para iluminar estacionamientos, ¿no? Escaleras peatonales o áreas de juegos, entre más usos, ¿no?, que se puede aplicar a este tipo de lámpara, ¿no? También tenemos las lámparas alumbrado de vidrio, ¿no?, que son reflectados para otro tipo, ¿no? Otro tipo de usos. Bueno, seguidamente vamos a tener el flujo luminoso, ¿no? Donde tenemos las magnitudes y unidades luminosas, ¿no? Se trata de profundizar en los conceptos y ecuaciones físicas, ¿no?, que son analizados aquellos conceptos que son fundamentales para el estudio y análisis de los sistemas de iluminación, ¿no? Como tenemos acá el flujo luminoso es la potencia emitida en forma de radiación, ¿no?, luminosa, a lo que el ojo humano es sensible. Bueno, es la cantidad de luz que emite una fuente luminosa, ¿no?, por unidad de tiempo, donde la unidad de flujo luminoso es la lumen, ¿no? Podemos ver acá una fórmula para sacar el flujo luminoso, que es la cantidad de luz emitida por una fuente de luz, que se mide en lux por luminarias por segundo entre la unidad de tiempo, ¿no?, que es segundos, ¿no? Luego tenemos la intensidad luminosa, es la cantidad de luz, ¿no?, emitida por una fuente de luz uniforme en una determinada dirección, ¿no?, donde el símbolo es la letra I, ¿no?, que se representa, y la unidad de medida es que se expresa en candelas, ¿no? Bueno, la intensidad luminosa se puede definir también como la relación entre el flujo emitido en una determinada dirección y el ángulo sólido unitario, ¿no?, que podemos ver en la fórmula, donde la intensidad luminosa en candelas, que se mide en candelas, es igual al flujo luminoso, que es en lúmenes, entre el ángulo de sólido en estereoradiantes, ¿no? Bueno, seguidamente vamos a tener la iluminación o la iluminancia, ¿no?, que es la iluminancia. Se denomina iluminancia, que es representado por es la densidad de flujo luminoso incidente en una superficie, ¿no? Cuando la unidad de flujo es el lumen y el área está expresada en pies cuadrados, o también la unidad de iluminación es el candel, ¿no? O cuando el área está expresa en metros cuadrados, la unidad de iluminación es de lux, ¿no? Como vemos acá, es la iluminancia, que se mide en lux, donde es igual al flujo luminoso que incide sobre la superficie entre el área de la superficie afectada por el flujo, ¿no? Tenemos también la luminancia. Es la intensidad luminosa emitida en una dirección dada, ¿no?, por una superficie luminosa o iluminada, ¿no?, donde se expresa el efecto de luminosidad que en una superficie produce el ojo humano, ¿no? Como podemos ver acá, tenemos la fórmula de luminancia en candelas por metro cuadrado, ¿no? Esa es la unidad. Donde tenemos la intensidad luminosa en candelas en la dirección emitida, el área de la fuente de metros cuadrados, el ángulo comprendido entre el ojo del observador y la recta normal a la fuente, ¿no? Tenemos la iluminación en función de la iluminancia. Como vemos en la ecuación, la iluminancia en candelas por metro cuadrado es igual al grado de reflexión de una superficie, ¿no?, por la iluminancia en lux y entre pi, donde el valor de pi es 3.14159, ¿no?
donde también tenemos el rendimiento luminoso o eficiencia luminosa, ¿no? No toda la energía, como vemos, no toda la energía eléctrica consumida por una lámpara se transforma en la luz visible. Hay parte, ¿no?, que se pierde por calor o parte en forma de radiación, ¿no? No visible. Bueno, el rendimiento luminoso de una fuente de luz es es la relación entre el flujo total emitido por la fuente y el suministro total de potencia de la fuente, ¿no? En el caso de una lámpara eléctrica, el rendimiento expresa en lúmenes por watts, donde se ve, ¿no? Mientras mayor sea, donde mayor sea será la lámpara, más eficiente será, ¿no? Como tenemos acá la fórmula para calcular el rendimiento luminoso o eficiencia luminosa, ¿no? Que es en luminarias watts. Que este es igual al flujo luminoso en lúmenes entre la potencia activa de la fuente, ¿no? Bueno, acá tenemos ya los cálculos de instalaciones, ¿no?, de alumbrado. Donde el cálculo de los niveles de iluminación de una instalación de alumbrado de interior o exterior es bastante sencillo, ¿no? A menudo más bastará con obtener el valor medio del alumbrado general usando el método de los lúmenes, ¿no? Para los casos que requerimos una mayor precisión o necesitemos conocer, ¿no?, los valores de la iluminancia, ¿no?, en algunos puntos concretos, como pasa en el alumbrado general localizado, ¿no?, o el alumbrado localizado, recurriremos al método del punto por punto, ¿no? Bueno, seguidamente tenemos el método de los luminares, ¿no? Donde la facilidad de este método es calcular el valor medio en servicio de la iluminancia en un local iluminado con alumbrado general, ¿no? Bueno, donde los datos de entrada, ¿no?, que tenemos que seguir los siguientes pasos, que tenemos que tener en los datos de entrada: dimensiones del local, la altura de plano de trabajo, la altura del suelo o la superficie de la mesa de trabajo, ¿no? Bueno, normalmente la superficie de trabajo de la inferior sería de 0,85 metros, ¿no? Donde seguidamente tenemos que determinar el nivel de iluminancia media, donde este valor depende del tipo de actividad a realizar en el local, ¿no? Seguidamente tenemos a escoger el tipo de lámpara, ¿no? Incandescente, fluorescente, más adecuada de acuerdo con el tipo de actividad a realizar, ¿no? Bueno, luego sería escoger el sistema de alumbrado que mejor se adapte a nuestras necesidades y las luminarias correspondientes, ¿no? Luego es determinar la altura de suspensión, ¿no?, suspensión de las luminarias según el sistema de iluminación escogido, ¿no? Donde tenemos acá la siguiente, ¿no? Como tenemos en el gráfico, tenemos acá una altura entre el plano de trabajo y las luminarias, ¿no? Es representado por el H, donde H' es la altura del local, ¿no? La altura, donde la D es altura de plano de trabajo al techo, y la D' es altura entre el plano de trabajo y las luminarias, ¿no? Las luminarias, como podemos ver en la figura. Bueno, enseguidamente tenemos, ¿no?, un cuadro de altura de luminarias, ¿no? Que esto depende de qué tipo, ¿no? O locales de altura normal, de las de oficinas, viviendas o aulas, ¿no? Que lo más altos posibles, ¿no?, que podemos sacar mediante esta fórmula, ¿no? Mira, por ejemplo, tenemos por locales con luminancia, para luminancia directa, semidirecta y difusa, ¿no? Tenemos como mínimo que la siguiente fórmula representa, ¿no?, la altura entre el plano de trabajo y las luminarias es igual a 2/3 de la altura del local, ¿no? Menos 0.85, que 0.85 es las dimensiones del local y la altura del plano de trabajo, ¿no? Aquí, como podemos ver, es la mínima, y la óptima es que la altura tiene que ser 4 entre 5 por la altura del local menos las dimensiones del local y la altura del plano de trabajo, ¿no?
que es normalmente 0.85. Y también tenemos para locales de iluminancia indirecta, que tenemos esta fórmula, ¿no? Donde la altura tiene que ser es aproximada a 3 cuartos por altura de local menos 0.85, que es la altura de trabajo, ¿no? Bueno, seguidamente tenemos el cálculo, ¿no? de índice de local a partir de la geometría de este, ¿no? En el caso de métodos europeos se calcula, ¿no? Como se ve en el cuadro. Como vemos acá, el sistema de iluminación, tenemos el índice de local que tenemos acá para una iluminación directa, semidirecta, directa e indirecta y general difusa, ¿no? Que nuestro índice de local se calcula mediante la fórmula que es el ancho por el largo, ¿no? Entre la altura de la iluminación del techo más el ancho y el largo, ¿no? Como se muestra en la fórmula. Y tenemos también para la iluminación indirecta y semidirecta que el índice de local es igual a 3 por A, que es el ancho, por B, que es el largo, entre 2 por la altura entre el plano de trabajo y las luminarias, más el 0.85, que es la altura de las dimensiones del local y la altura del plano de trabajo, por el ancho y el largo, ¿no? Que es representado por A y B. Bueno, donde el índice de local es un número comprendido, ¿no? Entre 1 y 10. A pesar de que se puede obtener valores mayores de 10 con la fórmula, no se considera, ¿no? Pues la diferencia entre usar 10 o un número mayor en los cálculos es despreciable, ¿no? Solo que el índice local tiene que estar entre 1 y 10, ¿no? Para el cálculo. Bueno, seguidamente tendremos para determinar los coeficientes de reflexión de techo, paredes, suelo y estos valores, ¿no? Se encuentran normalmente tabulados para los diferentes tipos de materias, ¿no? Ya sea superficie o a cabo, ¿no? Si no disponemos de ellos, ¿no? Podemos tomarlos de la siguiente tabla, ¿no? Que esta tabla nos ayuda el factor de reflexión, ¿no? Que es para techos, blanco o muy claro, que el factor de reflexión tiene que ser 0.7. Para un claro es un 0.5, un medio es un 0.3, ¿no? Para paredes tenemos un claro de 0.5, un medio de 0.3, oscuro de 0.1. Bueno, en el suelo tenemos un claro de 0.3, un oscuro 0.1. Donde en su defecto podemos tomar, ¿no? Un 0.5 para el techo, un 0.3 para las paredes y un 0.1 para el suelo, ¿no? Si es que no tenemos este factor de reflexión, ¿no? Seguidamente tenemos para determinar el factor de utilización, ¿no? A partir del índice de local y los factores de reflexión, estos valores se encuentran, ¿no? Tabulados, ¿no? Como debemos ver en la tabla, ya están tabulados, ¿no? Para suministrar a los fabricantes, ¿no? Ya son tabulados en este gráfico, ¿no? Donde las tablas encontramos para cada tipo de luminaria, los factores de iluminación en función de los coeficientes de reflexión y el índice local, ¿no? Si no se pueden obtener los factores por lectura directa, será necesario interpolar, ¿no? El gráfico. Bueno, seguidamente tenemos determinar el factor de mantenimiento o conservación de la instalación, ¿no? Este coeficiente dependerá del grado de suciedad o del ambiente, ¿no? Y de la frecuencia de la limpieza del local, ¿no? Bueno, para una limpieza periódica anual podemos tomar los siguientes valores, ¿no? Donde tenemos acá en la tabla, en el ambiente, factor de mantenimiento. Donde si el ambiente está limpio, tomaremos un factor de mantenimiento de 0.8, ¿no? Y si el ambiente está sucio, se tomará el factor de 0.6, ¿no? Bueno, para una limpieza periódica anual podemos tomar los siguientes valores de la tabla, ¿no?
Bueno, los cálculos, ¿no? Para una iluminación. Bueno, tenemos primeramente el cálculo del flujo luminoso para total necesario. Para ello aplicaremos la fórmula, ¿no? Que vemos ahí la fórmula donde primeramente se representa por el flujo luminoso total, que es igual a la luminancia media deseada por la superficie del plano de trabajo entre n es el factor de utilización y f es el factor de mantenimiento, ¿no? También podemos calcular el número de luminarias, ¿no? Que sería utilizar, ¿no? Donde es representado por la n, es el número de luminarias, que es igual al flujo luminoso total entre el flujo luminoso de una lámpara y el número de lámparas por luminaria, ¿no? Que es n, ¿no? Donde también, ¿no? Donde el desplazamiento de las luminarias se pueden calcular, ¿no? Una vez calculados los números niños de lámparas o luminarias, pues procederemos a distribuir sobre del plan de la planta, ¿no? Del local, ¿no? En el plano del local, donde el A es el ancho del local en metros y B el largo del local, ¿no? En metros. Donde el n en ancho es igual a la raíz cuadrada de la n total, que es el número de lámparas entre el largo por el ancho, ¿no? Este es el cálculo para el número de filas de luminarias a lo ancho del local, ¿no? El otro es n largo, que es igual a n ancho por el largo por el ancho, donde el número de donde el número de columnas de luminarias a lo largo, ¿no? Del local. Bueno, la distancia máxima de separación entre las luminarias depende del ángulo de apertura y de la altura de las luminarias sobre el plano de trabajo, ¿no? Donde Bueno, después de calcular la posición de las luminarias, nos encontraremos que la distancia de separación es mayor que la distancia máxima admitida. Quiere decir que la distribución luminosa obtenida no es del todo uniforme, ¿no? Esto puede deberse a que la potencia de las lámparas escogidas sea excesiva, ¿no? En estos casos conviene rehacer, ¿no? Los cálculos probando a usar lámparas de menos potencia, más luminarias, o emplear luminarias con menos lámparas, ¿no? Como tenemos acá los gráficos del tipo de luminarias, que es altura de local, distancia máxima entre luminarias, ¿no? Cuando es intensiva, la distancia tiene que ser mayor a 10 metros. La distancia máxima entre luminarias es de 2 puntos, ¿no? Ahora, como podemos ver, ¿no? En la tabla. Bueno, si después de calcular la posición de las luminarias nos encontramos que la distancia de separación es mayor que la distancia máxima admitiría, quiere decir que la distribución luminosa obtenida no es de todo uniforme, ¿no? Esto puede deberse a que la potencia de las lámparas escogidas sean excesivas, ¿no? Donde estos casos conviene rechazar los cálculos probando a usar lámparas menos potentes, ¿no? O más luminarias, o emplear luminarias con menos lámparas, ¿no? Bueno, para la comprobación de los cálculos tenemos, ¿no? La siguiente ecuación para la comprobación de los resultados, ¿no? Por último, ¿no? Nos queda comprobar la validez de los resultados mirando si la iluminancia media obtenida en la instalación diseñada es igual o superior a la recomendada, ¿no? En las tablas. Donde la comprobación de los resultados es igual, ¿no? A n, que es el número de lámparas sobre por el flujo luminoso de la lámpara por por el factor de utilización, por el factor de mantenimiento entre la superficie, ¿no? Donde si esto nos da mayor a la comprobación de número de iluminancia de tablas, es aceptable, ¿no? ¿No? Bueno, esa es toda mi exposición. Gracias.